Aprendo en casa. Hola niños y niñas, bienvenidos al aula del primer grado. Estamos ya en el día 2 de la semana 23. ¿Y qué actividad realizaremos hoy? Trabajaremos la actividad Investigamos y jugamos con la luz y la sombra en el área de ciencia y tecnología. ¿Qué materiales usaremos? Utilizaremos nuestras hojas de reuso o un cuaderno, lápiz, borrador, colores, tijera, algunos plumones, también una linterna o también la luz del celular, un espejo, un vaso, una pelota y otros materiales más que tengan en casa. Y también vamos a utilizar la ficha anexa que lleva por título Luz y Sombra. Recordemos, ¿qué hicimos en la actividad anterior? En la actividad anterior, escribiste el listado de actividades que realizas en diferentes momentos del día. ¿Qué aprenderemos hoy? Hoy indagarás sobre qué objetos producen sombra y cómo sucede esto para luego compartir lo aprendido a través de un juego familiar. Leamos nuestras metas. Primera meta. Vas a proponer posibles respuestas sobre qué objetos producen sombra. Meta número 2. Vas a seleccionar acciones para obtener datos sobre objetos que producen y no producen sombra por efecto de la luz. Meta número 3. Vas a registrar y organizar datos sobre los objetos que producen sombra. Meta número 4. Vas a comparar datos de tu observación y la información consultada para explicar cómo algunos objetos producen sombra. Y finalmente la meta número 5. Vas a comunicar a través de un juego qué objetos producen sombra y cómo sucede esto por efecto de la luz. Con ayuda de un familiar, lee y observa la siguiente situación. Pon pausa al video y ponte a leer. Bien, si ya leíste, también te ayudaré a leer. Dice así: Carlos tiene 7 años. Como es habitual, un día fue a dormir luego de ver una de sus películas favoritas. Ya estaba por quedarse dormido cuando recordó que no se había lavado los dientes. Saltó de su cama para ir al baño. Al asomarse a la puerta de su dormitorio, observó una luz que salía de la habitación de sus padres. Luego, miró la pared que se encuentra al lado de la puerta del baño y vio a una persona muy alta, con sombrero, vestida de negro. Asustado, llamó a sus padres diciendo: ¡Hay un hombre de negro! Su padre se acercó a ver qué sucedía y miró el personaje que asustaba a su hijo. Luego, llevó a Carlos hasta su habitación y le mostró quién era el hombre de negro, una sombra del perchero con su ropa. Y como puedes ver aquí está Carlos viendo la sombra pensando que es un hombre y su papá le está explicando que solamente era la sombra de un perchero con su ropa. Bien, ahora que ya hemos terminado de leer, responde las siguientes preguntas. ¿Qué asustó a Carlos? ¿Quién era el hombre de negro? ¿Qué objetos produjeron la sombra? ¿Cómo se produjo la sombra del hombre de negro? ¿Te ha pasado algo así alguna vez? ¿Las sombras se producen con luz o sin luz? Pon pausa al video y responde las preguntas. Ahora escribe las siguientes preguntas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Pide ayuda a un familiar si lo necesitas. La pregunta dice: ¿qué objetos producen sombra? ¿Cómo se produce una sombra? Escribe o dibuja las respuestas como tú sabes. Bien, si ya escribiste tus respuestas, continuemos. Señala y explica de forma oral. ¿Cuáles de los siguientes objetos crees que producirán sombra? Tenemos un vaso de vidrio o de plástico. ¿Crees que este objeto produzca una sombra? También tenemos una cartulina rectangular. Te preguntaré, ¿crees que esta cartulina produzca una sombra? Y finalmente tenemos una pelota de plástico. Te hago la misma pregunta. ¿Crees que este objeto produzca sombra? ¿Por qué? Pon pausa al video y responde la pregunta de manera oral. A continuación, selecciona las ideas que crees que te ayudarán a responder las preguntas. Por aquí tengo algunas ideas que te propongo. Fíjate. Si el objeto deja pasar luz, entonces produce sombra.
Si el objeto no deja pasar luz, entonces produce sombra. Si el objeto no deja pasar la luz, entonces no produce sombra. Puedes elegir una de estas ideas que te propongo por aquí y luego responder las preguntas con ayuda de un familiar. Piensa cómo puedes hacer para saber si tus respuestas son correctas. Señala con tu dedo cuál de estas acciones podrías considerar. De repente, hacer un experimento dejando pasar la luz a través de los objetos. Tal vez preguntar a mis familiares si mis respuestas son correctas. O de repente buscar información en libros e internet en compañía de un familiar. ¿Y qué otras cosas crees que puedes hacer para responder las preguntas? Una vez más, pon pausa al video y responde la pregunta. Para saber qué objetos producen sombra, te propongo investigar las respuestas desarrollando el siguiente plan de acción. Pide ayuda a un familiar para completar el plan en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Observa, tenemos por aquí el plan de acción. ¿Qué acciones haremos para saber qué objetos producen sombra y cómo sucede esto? Veamos. Número 1. Vas a observar las características del material con el que están hechos los objetos. Número 2. Vas a observar si los objetos que dejan pasar la luz producen o no sombra. Número 3. Vas a registrar los objetos que producen sombra y los que no lo hacen. Número 4. Vas a comparar las sombras de los objetos diferentes. 5. Vas a producir tu propia sombra. Y 6. Vas a organizar los datos e información con dibujos y en tablas para responder la pregunta inicial. ¿Y qué vamos a utilizar para este plan de acción? Vamos a utilizar lápiz y linterna, o puede ser la luz de un celular, también un cuaderno o tus hojas de reuso, y algunos objetos diferentes como pelota, de repente una cartulina, un vaso, un cajón o lo que tengas a la mano. ¡Listo! Empieza a desarrollar tu plan de acción y pide a un familiar que te ayude a hacerlo. Listo chicos, para realizar este plan de acción, lo primero que van a hacer es buscar un espacio con poca iluminación para realizar tus observaciones y sigue las siguientes sugerencias. 1. Coloca una mesa muy cerca a la pared y sobre ella pon los objetos que observarás, ya sea un vaso de vidrio o de plástico, o de repente una pelota de plástico de color y una cartulina rectangular, y de repente otros objetos más que tú quisieras utilizar. Número 2. Coloca sobre la mesa, cerca de la pared, el vaso de vidrio y alúmbralo con la linterna. Observa y anota qué se forma en la pared. Y 3. Repite el mismo procedimiento con el resto de los objetos. Observa y compara qué se forma en la pared. ¿Listo chicos? Empecemos. Lo primero que vamos a hacer es apagar las luces. Ahí está, ya estamos un poquito oscuro y ya tengo sobre mi mesa una pelota. Ahora utilizaré mi linterna para alumbrar. ¿Listo chicos? ¡Atento! Ahí está. Mira por aquí la pelotita. ¿Y qué observas por aquí? ¿Qué será esto? ¿Es una sombra? ¡Claro que sí! Muy bien, entonces la pelota no está dejando pasar la luz, pero está produciendo una sombra. Listo, sigamos probando con algunos objetos más. Tengo por aquí un vaso. Nuevamente prenderé mi linterna y observa qué es lo que sucede. ¡Oh, mira! ¿Qué pasó? Por aquí tenemos una sombra, pero ¿de qué color es? Es blanca. ¿Por qué? Es que el vaso está dejando pasar la luz. Por eso es que no se produce una sombra como la de la pelota, que era de color negro. En este caso está pasando la luz. A ver, continuemos. Tengo otros objetos más para mostrarte. Por aquí tengo una olla. ¿Qué crees que pasará con la olla? A ver, encendamos la linterna. Ahí está. ¿Qué pasó una vez más por aquí? También apareció una sombra oscura, ¿ve? Quiere decir que la olla no deja pasar la luz, por eso es que se produce una sombra de color oscuro. Ahora vamos a probar con una cartulina que tengo en la mesa. Fíjate qué pasa cuando enciendo la linterna. ¿Listo? Ahí está. ¿Qué pasó, niños? Se produjo una sombra de color oscuro. Mira, ve. Ahora observa. ¿La cartulina deja pasar la luz o no deja pasar la luz? No deja, ¿verdad? Por eso se produce una sombra de color oscuro. Bien, vamos a seguir experimentando. Tengo por aquí un espejo. ¿Y qué crees que pasará con el espejo? Encendamos la linterna. ¡Wow!
El espejo está reflejando la luz de la linterna, ¿ve? Y se está produciendo una luz más grande en todo el cuarto. Eso quiere decir que el espejo no está dejando pasar la luz, sino que está reflejando la luz de la linterna. Bien, probemos con otros objetos más. Por aquí tengo un foquito que tenemos normalmente en casita. ¿Qué crees que pasará con el foquito? ¿Dejará pasar la luz o no dejará pasar la luz? ¿Listo? Encendamos la linterna. Mira, acabamos de encender la linterna y ¿qué pasó? El foquito, como es también transparente, está hecho de vidrio, está dejando pasar la luz. Por eso es que no vemos una sombra oscura como lo vimos en los otros objetos. Bien, ¿qué te pareció el experimento? ¿Te gustó? Yo creo que sí te gustó. Ahora ponte a hacer lo mismo en tu casita. Si no tienes una linterna, puedes usar la luz del celular que tenga papá o de mamá y utiliza todos los objetos que tengas para comprobar y experimentar si ese objeto deja o no pasar la luz. ¿Listo? Manos a la obra y ponte a trabajar. Bien, una vez que ya terminaste de realizar tu experimento, ahora copia el siguiente cuadro en tu cuaderno o en una hoja de reuso y registra tus observaciones. Pide a un familiar que te ayude. Observa el cuadro que te muestro por aquí. Por aquí tengo un vaso de vidrio o de plástico. Por aquí tengo la cartulina rectangular y por aquí tengo la pelota de plástico que utilizamos en el experimento anterior. Ahora respondamos las preguntas. Te ayudaré a responderlas. Dice así: ¿de qué material está hecho este vaso de vidrio? A ver, como su propio nombre lo dice, está hecho de vidrio. ¿Y de qué material está hecho esta cartulina? De papel prensado, pero también algunos de repente van a responder de cartulina o de cartón, y son respuestas válidas. Y ahora, ¿de qué material está hecho esta pelota de plástico? Ah, está hecho de plástico, claro que sí. Ahora veamos. Según lo que has observado en el experimento, ¿este vaso de vidrio deja pasar la luz? Sí, muy bien. ¿Esta cartulina que hemos observado en el experimento deja pasar la luz? No, no es cierto. Y por aquí, ¿esta pelotita de plástico deja pasar la luz? No. Ahora lo que vamos a hacer es dibujar en esta parte de lo que se formó en la pared cuando encendimos la linterna para alumbrar el vaso de vidrio, también la cartulina y la pelota. ¿Te acuerdas qué sucedió cuando encendimos la linterna y prendimos y alumbramos el vaso de vidrio? Más o menos salió esta imagen. Yo sé que tú lo vas a dibujar mejor. Ahora veamos qué pasó cuando encendimos la linterna y alumbramos la cartulina. ¿Te recuerdas qué se formó en la pared? Algo parecido a eso, ¿te recuerdas? Claro. ¿Y la pelota cuando encendimos qué sucedió? También apareció algo parecido a esto, ¿no es cierto? ¿Ve? Mira la diferencia, aquí tenemos sombras oscuras y esta forma es el reflejo de la luz que pasó por el vaso de vidrio. Bien, continuemos. Bien, ahora revisa y compara los datos de la tabla y responde una vez más en tu cuaderno o en hoja de reuso las siguientes preguntas. ¿Qué objetos han permitido el paso de la luz a la pared? ¿De qué material están hechos? ¿Qué objetos han impedido el paso de la luz? ¿De qué material están hechos? ¿A qué objetos llamaríamos transparentes y a cuáles llamaríamos opacos? ¿Qué se forma cuando los objetos impiden el paso de la luz? ¿La forma de la pelota se parecerá a la forma de su sombra? ¿La sombra de la pelota y la cartulina son iguales? ¿Por qué? ¿Dónde ubicaste el objeto? ¿Delante o detrás de la linterna? Pon pausa al video y responde las preguntas. Ahora les invito a realizar las actividades de la ficha luz y sombra para complementar y organizar la información que has registrado sobre los objetos que producen sombra y cómo sucede esto. Muy bien, niños, a continuación realiza lo siguiente. Señala cuál de estos objetos pueden producir sombra e indica el por qué. Por aquí tengo un oso, tengo por ejemplo la ventana de una casa, también tengo por aquí un tanquecito y tengo un sombrero. ¿Cuál de estos objetos pueden producir sombra y cuál no? Explica por qué. También ahora escribe o dibuja en tu cuaderno o en una hoja de reuso 3 objetos transparentes y 3 objetos opacos que encuentres en tu casa. Por aquí vas a dibujar los objetos transparentes y por aquí vas a dibujar los objetos opacos. Ahora observa las sombras que tengo por aquí y responde, ¿a qué objetos corresponden estas sombras? Puedes escribir las respuestas debajo de las imágenes. Ha llegado el momento de responder la pregunta inicial en tu hoja de reuso o cuaderno. Pide ayuda a un familiar para responder la pregunta que decía ¿qué objetos producen sombra? ¿Y cómo se produce una sombra? Para resolver tus preguntas te propongo desarrollar este cuadro. Atento, dice así.
Los objetos que producen sombras son objetos opacos porque... Y vas a poner por aquí algunos ejemplos. También, los objetos que no producen sombra son objetos transparentes. ¿Por qué? Escribe por aquí la respuesta y algunos ejemplos por aquí. Y finalmente la sombra. Dice, se produce cuando un objeto... Escribe por aquí tu respuesta. Pon pausa al video y resuelve este cuadrito. Si ya desarrollaste, te ayudaré también entonces a resolverlo. Veamos con el primero que dice, los objetos que producen sombras son objetos opacos porque impide el paso de la luz. Algunos ejemplos, una caja, una pelota, una olla, un carro, etc. Ahora veamos, los objetos que no producen sombra son objetos transparentes porque permiten el paso de la luz. Ejemplos, un vaso, un vidrio, un foco, etc. Y finalmente completemos. La sombra se produce cuando un objeto opaco impide el paso de la luz. Ya tenemos completado el cuadro. Ahora te toca responder las preguntas. ¿Qué objetos producen sombra? ¿Y cómo se produce una sombra? Pon pausa al video y responde las preguntas. Bien chicos, llegó el momento de comparar esta respuesta con la que escribiste o dibujaste al inicio. ¿Te recuerdas la respuesta inicial que escribiste? Y también la que hicimos hace un momentito, la respuesta final. Compara y responde. ¿Son iguales o diferentes? ¿Qué nuevas ideas aprendiste? Pon pausa al video y responde una vez más las preguntas. Ahora reflexiona con un familiar a partir de las siguientes preguntas. Registra las respuestas en tu cuaderno. ¿Cómo hiciste para producir tu sombra? ¿Qué hiciste para saber qué objetos producen sombra? Si quieres hacer un regalo sorpresa de galletas, ¿elegirías un frasco de vidrio o una caja de cartón? ¿Por qué? ¿Se puede producir una sombra sin luz? Explica por qué. Pon pausa al video y responde las preguntas. Muy bien niños y niñas. Ahora que ya conoces más sobre los objetos que producen sombra y cómo sucede esto, te invito a crear un teatro de títeres de sombra, utilizando tus manos con ayuda de tus familiares. Primero, busquen una habitación oscura o con poca luz. 2. Elige un animal de los que te sugiero. Aquí como puedes ver tengo muchos. Con una linterna alumbren hacia una pared copiando la forma del animal con las manos. 4. Explica a tus familiares cómo se producen las sombras que están observando. Número 5. Te animo a que luego puedas crear un cuento breve con estos personajes de sombras. Número 6. Tomen fotos o graben su teatro de sombras y compártelo. Puedes hacerlo con tus amigos o amigas, con tus familiares, con tu profesor o tu profesora usando las redes sociales como el Facebook o de repente como el WhatsApp. Bien niños. Evalúa tus aprendizajes con apoyo de un familiar y señala tu respuesta. Recuerda que por aquí tenemos nuestras metas e indica si lo lograste, lo estás intentando o necesitas apoyo. Fin de la actividad niños y niñas, ya hemos terminado. Muchas gracias por tu atención. Hasta mañana niños, cuídense mucho por favor, Dios les bendiga, adiós.